Bien, yo agradeceros a las personas que hoy estáis con nosotros, que nos acompañáis en esta presentación de la convocatoria ciudadana por el País Valencià. Agradeceros a quienes habéis firmado este manifiesto, esta convocatoria, porque nosotros entendemos que es un respaldo a un proceso de movilización, a un proceso de encuentro de la izquierda social en el País Valenciano, y desde la necesidad que compartimos todos de poner en pie una dinámica para generar un proyecto político, un proyecto alternativo, un proyecto democrático para el País Valenciano. Hoy damos un primer paso impulsando esta iniciativa de reorganización, de reorientación, de refundación, como le queramos llamar, de la izquierda en el País Valenciano, y tenemos muy claro que a este proceso Esquerra Unida aporta algo que para nosotros es fundamental, que es nuestra historia, es nuestra tradición, son nuestras gentes y es nuestra militancia. Todo el bagaje político, toda nuestra historia la ponemos al servicio de este proyecto y abrimos nuestras puertas. Nosotros vamos a empezar a diferenciar muy poco ya a partir de ahora quién tiene carnet y quién no tiene carnet, porque lo que queramos es buscar puntos de encuentro para articular un nuevo proyecto político para el País Valenciano, puntos de encuentro de la izquierda social, y donde nosotros al menos sí que aportamos unas ideas, unos valores que queremos contrastar con quienes hoy están sufriendo esta crisis desde intereses muy diferentes, pero con el deseo de montar una alternativa en el País Valenciano, de abrir una alternativa a una sociedad más justa, a una alternativa más social, a una alternativa cultural que dé valor a nuestro pueblo como un ente colectivo, con un ente que tiene una historia y que tiene un futuro. Este es un proyecto que no solamente lo impulsa Esquerra Unida, es un proyecto que lo impulsa el conjunto de Izquierda Unida, que nace de nuestra última asamblea, la celebrada en noviembre, la que eligió a Cayo Lara como coordinador, y por tanto Esquerra Unida se implica de lleno en ella, pero sabiendo que estamos sufriendo en el País Valenciano una crisis política sin precedentes, que alcanza a todas las esferas de las instituciones y que se suma con una crisis social, con una crisis medioambiental, con una crisis cultural, con una crisis económica, que hace en estos momentos que haya estallado el proyecto de la derecha que la derecha ha estado desarrollando en estos últimos 14 años. Un modelo que desarrolló la derecha, que efectivamente dio unos resultados que se veían en las estadísticas, con unos resultados en el crecimiento impresionantes, yo diría otra vez sin precedentes, pero también una riqueza que se generó, una riqueza generada fundamentalmente desde el mundo del trabajo, pero que fue muy injustamente repartida. Se generó tanta riqueza como injusticia en el reparto de la misma. Y eso hoy lo tenemos patente en lo que vemos a nuestro alrededor. Porque este modelo ha destruido tejido productivo en la industria, en el campo, y eso lo estamos viendo todos los días. Estamos viendo que ayer salían los números del paro del Vinalopó, de Alicante, de las provincias del sur, ya con unos índices alarmantes, y estando el País Valenciano situado en la tercera comunidad de todo el conjunto del Estado a la cabeza de los incrementos de paro. Ha precarizado el trabajo, ha desestructurado nuestra sociedad, porque ha implementado un proceso de privatización de aquello que sostenía los derechos fundamentales, los servicios públicos fundamentales, los derechos de la gente, y por tanto ha debilitado más la capacidad de protección de los más débiles. Ha desvertebrado el territorio, ha violentado las normas más mínimas e imprescindibles de la sostenibilidad medioambiental y ha negado nuestra cultura desde un falso victimismo, un victimismo con muchos réditos electorales. Y ese modelo ha generado y ha potenciado la corrupción, una corrupción que hoy salpica todas nuestras instituciones y que en estos momentos sitúa la democracia como un paradigma alejado, absolutamente alejado de la ciudadanía. Y no tenemos una oposición solvente, no hay una alternativa que se vislumbre. Las estadísticas las encuestas siguen diciendo que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta, pero lo que también sabemos es que este proceso tan perverso
aleja a las gentes, a nuestras gentes, a las gentes que más se ven afectadas por las injusticias del sistema de la política. Y eso es lo que hemos de romper. Esa dinámica infernal en el que la política, cuando se separa de los intereses de la mayoría, de la gestión en favor de la mayoría, de la gestión democrática y se impregna de corrupción, se impresa de partidismo, utiliza el dinero público en favor de unos cuantos o de un partido político, a partir de entonces se pervierten los mecanismos democráticos de la sociedad y a partir de ahí también se aleja nuestra gente de la política y se aleja de nosotros. Y yo creo que el invito que tenemos en estos momentos, cuando nosotros hablamos de romper el bipartidismo desde la izquierda, estamos hablando de construir una alternativa para regenerar la política. Pero sabemos que no es suficiente. Regenerar la política en abstracto no es suficiente si no va unida a una alternativa de levantar un nuevo proyecto para el país, en lo económico, en lo social, en lo medioambiental y en lo cultural. Y es el momento de situar los valores de la izquierda sobre la mesa. Porque ahora es cuando la derecha está más debilitada en sus presupuestos ideológicos, cuando ve caer el propio modelo, los propios valores en que sustentó su hegemonía en el pasado y siguen manteniendo. Y hay que poner unos valores alternativos al individualismo, a la competitividad, al consumismo y al patriarcado. Porque esos son los ejes de dominio fundamentalmente. Y nuestro proyecto es un proyecto alternativo a eso, es un proyecto de sociedad, que lo engloba todo. Y por tanto nosotros entendemos que un proyecto de ese tipo tiene que volver a situar sobre la mesa la defensa del trabajo digno como eje que articule la sociedad y la realización de las personas. Es un proyecto que tiene que situar lo público como expresión de una sociedad justa y cohesionada. Es un proyecto que tiene que defender la intervención democrática en la economía desde los poderes públicos para ponerlas al servicio de la mayoría. Y para eso necesitan los poderes públicos tener mecanismos financieros, mecanismos económicos para orientar la economía en función de esos intereses de la mayoría de la sociedad y no en función de las grandes empresas, de los grandes grupos financieros, de los grandes grupos de promotoras, de constructoras que han estado dominando el panorama económico y el panorama político durante estos últimos 14-15 años. Y mirad, seguramente no es cuestión de descender a cuestiones concretas, pero es necesario que salgamos diciendo que es necesario ya una banca pública, porque el dinero no llega a quien tiene que llegar. El dinero no llega al agricultor, el dinero no llega a las pequeñas empresas, el dinero no llega a los autónomos, el dinero no llega a las personas que en estos momentos no pueden pagar sus hipotecas y están perdiendo los ahorros de su vida por la sencilla razón de que se han quedado sin trabajo. Y esas situaciones que marcan un cuadro de injusticia social requieren que los poderes públicos se pongan ya a trabajar en ese sentido y una alternativa que contemple eso que a nosotros siempre nos decían, que el mercado es el único capaz de generar el bienestar, el reparto de la riqueza, la sostenibilidad. Es una absoluta mentira y la crisis ahora lo está